Te miras al espejo y de pronto notas que tu cabello ya no es el mismo. Cada vez que lo lavas, se cae más de lo normal. La raya se ensancha, el cabello se afina en la frente y en las sienes. Y lo más inquietante es esto: no sabes cuándo va a detenerse. Has probado de todo: champús anticaída, serums caros, suplementos prometedores, y aún así el cabello sigue cayéndose en silencio día tras día. El gran error está aquí, y casi nadie te lo explica. Estás intentando salvar tu cabello desde fuera, cuando la realidad es que el folículo se está debilitando desde dentro del cuerpo. Y lo que sorprende a muchas mujeres es esto: existen 6 semillas muy pequeñas, baratas y fáciles de encontrar en cualquier supermercado que, usadas de la forma correcta, pueden ayudar a nutrir la raíz, frenar la caída y crear la base para que el cabello vuelva a crecer de manera natural. Y ahora mismo voy a mostrarte cuáles son esas 6 semillas y por qué la forma en que las consumes es mucho más importante que todo lo que has probado hasta hoy. Bien, ahora sí, entremos en materia con calma y con intención. Quiero empezar por algo que a muchas mujeres les sorprende cuando lo escuchan por primera vez: las semillas de calabaza. Tal vez las has visto toda la vida en ensaladas, en panes o como un pequeño aperitivo tostado. Están ahí, discretas, casi invisibles, pero lo que casi nadie te ha contado es que estas semillas diminutas concentran zinc y hierro, 2 micronutrientes íntimamente ligados a la salud capilar, especialmente en mujeres a partir de los 50 años. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante. Cuando el organismo no logra absorber el hierro de forma adecuada, los folículos pilosos reciben menos oxígeno del que necesitan para mantenerse activos. Es como intentar regar un jardín con una manguera obstruida. El cabello se vuelve más fino, más frágil y la caída se acelera. El zinc, por su parte, participa en el mantenimiento del cuero cabelludo y en los procesos de reparación del folículo. Muchas mujeres, sobre todo durante la transición a la menopausia o después de ella, presentan niveles más bajos de ambos minerales sin ser conscientes de ello. El cuerpo guarda silencio, pero el cabello habla. Aquí es donde entra esta combinación sencilla, cotidiana y sorprendentemente poderosa. Presta atención al proceso, porque el detalle marca la diferencia. Toma aproximadamente una cucharada de semillas de calabaza crudas y triturarlas ligeramente. No hace falta convertirlas en polvo, basta con romper su estructura para facilitar que los nutrientes se liberen. Colócalas en un vaso de agua y déjalas en remojo durante toda la noche, ya sea en la cocina o en el refrigerador. Mientras duermes, el agua va despertando lo que las semillas guardan en su interior. Por la mañana, cuela el líquido con un colador fino y añade el zumo de medio limón recién exprimido. Bébelo en ayunas unos 20 a 30 minutos antes del desayuno. El limón no está ahí solo por sabor. La vitamina C favorece la absorción intestinal del hierro, un mecanismo bien documentado en nutrición clínica. Investigadores de la Universidad de California han señalado que combinar fuentes vegetales de hierro con vitamina C puede multiplicar su absorción, y eso es exactamente lo que estamos haciendo de forma natural y consciente. Este ritual conviene repetirlo entre 3 y 4 veces por semana. Algunas mujeres comienzan a notar menos caída al cabo de un mes, pero es importante entender algo esencial. El crecimiento del cabello es un proceso lento y biológico. No estamos encendiendo un interruptor. Estamos preparando el terreno, devolviendo al cuerpo lo que le faltaba para que el folículo pueda reactivarse a su propio ritmo. Paciencia y constancia son parte del tratamiento. Un pequeño consejo adicional: si el sabor te resulta intenso, puedes añadir una pequeña cantidad de miel, solo la necesaria para hacerlo agradable. No buscamos azúcar, buscamos nutrientes, y asegúrate siempre de usar semillas de calabaza crudas y sin sal. Las versiones tostadas y procesadas que se venden como snack han pasado por calor y tratamientos que pueden reducir su valor nutricional. Recuerdo el caso de una mujer
a la que llamaremos Carmen, una profesora jubilada de 67 años. Comenzó a tomar esta preparación cuando notó que su cabello se afinaba visiblemente en la zona frontal y en las sienes. Me contó que, tras unas 6 semanas de constancia, empezó a notar pequeños vellos nuevos, finos pero persistentes. No fue un cambio radical ni inmediato, pero sí lo suficiente para devolverle algo muy valioso, la sensación de que su cuerpo aún podía responder cuando se le daba lo que necesitaba. Y eso es exactamente lo que buscamos aquí, esperanza sostenida por acciones reales y conscientes. Y esto es solo el principio. En el siguiente paso vamos a ir un poco más allá, hacia un aspecto del que casi nadie habla cuando se trata de caída capilar, la circulación del cuero cabelludo, algo silencioso pero decisivo. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación conecta la sabiduría ancestral con la ciencia moderna. Las semillas de fenogreco se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional y solo recientemente la investigación en Estados Unidos ha empezado a mirar con respeto lo que muchas mujeres han sabido durante generaciones. Aquí es donde la historia continúa. Estas pequeñas semillas doradas pueden ayudar a reducir la caída del cabello y a mejorar el flujo sanguíneo hacia el cuero cabelludo. Y cuando el cuero cabelludo recibe una mejor circulación, los folículos capilares tienen acceso a más oxígeno y nutrientes. El proceso es simple pero profundamente efectivo cuando se mantiene en el tiempo. Aquí te explico cómo hacerlo de forma correcta. Toma una cucharadita de semillas de fenogreco y colócalas en una taza de agua. Déjalas en remojo durante toda la noche. Mientras descansas, el agua va extrayendo lentamente sus compuestos activos. Por la mañana, cuela el líquido y bébelo en ayunas. Las semillas puedes desecharlas o añadirlas a un batido, pero el agua es donde se concentra lo esencial. El fenogreco contiene compuestos como la diosgenina, que ha sido estudiada por su capacidad de apoyar el equilibrio hormonal. Esto es importante porque los cambios hormonales son una causa frecuente de la caída del cabello en la mujer. Instituciones médicas como Johns Hopkins han señalado que las variaciones hormonales asociadas al estrés, al parto o a la menopausia pueden activar la pérdida capilar y el fenogreco puede ayudar a suavizar ese impacto. Lo recomendable es beber esta preparación 5 días a la semana. Algunas mujeres encuentran el sabor ligeramente amargo. Si es tu caso, puedes añadir unas gotas de limón o una pequeña pizca de stevia. Lo fundamental aquí es la constancia. No se trata de un esfuerzo puntual, sino de ofrecerle al cuerpo un apoyo regular y sostenido. Piénsalo como regar una planta. No basta con hacerlo una sola vez. Hay que repetir el gesto día tras día. Además, el fenogreco puede ayudar a reducir la inflamación del cuero cabelludo. Sensación de picazón, tirantez o sensibilidad pueden indicar una inflamación leve que está debilitando los folículos desde dentro. Esta agua contribuye a calmar ese entorno interno y esto solo prepara el terreno para lo que viene después. Ahora entramos en la hidratación profunda, no solo beber agua, sino una hidratación celular que llega directamente a los folículos capilares. Las semillas de chía son ideales para esto porque pueden absorber hasta 10 veces su peso en agua. Al beber agua con semillas de chía, proporcionan una liberación lenta y constante de hidratación al cuero cabelludo y a las raíces del cabello. El método es sencillo. Añade una cucharada de semillas de chía a un vaso de agua y déjalas reposar entre 20 y 30 minutos hasta que formen una capa gelatinosa. Después exprime el zumo de medio limón y bébelo lentamente. Las semillas de chía aportan ácidos grasos omega 3, esenciales para mantener el cabello flexible y resistente. El limón aporta vitamina C, que mejora la absorción de nutrientes. Investigadores de la Universidad de Stanford han señalado que los omega 3 ayudan a mantener la integridad de las membranas celulares, incluidas las de los folículos capilares. Cuando estas células están bien nutridas, el cabello crece con más fuerza y se rompe menos.
Muchas mujeres con cabello seco y quebradizo comienzan a notar cambios tras algunas semanas de incorporar el agua de semillas de chía a su rutina. Puedes beberla por la mañana o por la tarde como alternativa hidratante. Además, es saciante, lo que ayuda a evitar picoteos poco saludables. Si sueles olvidar beber agua durante el día, esta preparación puede ser una gran aliada. Incluso puedes preparar más cantidad por la mañana y conservarla en el refrigerador, removiendo antes de beber. Otro punto importante es que las semillas de chía aportan proteínas vegetales. El cabello está compuesto principalmente por queratina, una proteína estructural. Cuando la dieta es baja en proteínas, el cabello suele debilitarse. Esto es frecuente en mujeres con dietas restrictivas. El agua de semillas de chía ofrece un refuerzo suave y natural. Y hablando de reponer lo que el cuerpo necesita con el paso del tiempo, la siguiente combinación se centra en un nutriente clave, especialmente a partir de los 30 años. La amla, también conocida como grosella india, es una de las fuentes naturales más potentes de vitamina C. Y aquí es donde la historia continúa. La vitamina C es un antioxidante potente. Esto significa que ayuda a neutralizar los radicales libres, esas moléculas inestables que dañan los folículos capilares y ralentizan el crecimiento del cabello con el paso del tiempo. Pero su función no termina ahí. También cumple un papel fundamental en la utilización del hierro dentro del organismo. Y como ya hemos visto, el hierro es clave para transportar oxígeno hasta la raíz del cabello. Sin oxígeno suficiente, el folículo se debilita y entra en reposo. Aquí te explico cómo utilizarla de forma sencilla y efectiva. Toma media cucharadita de polvo de amla y resuélvela en un vaso de agua a temperatura ambiente. Mézclalo bien hasta que no queden grumos y bébelo una vez al día, preferiblemente por la mañana. Este momento del día favorece una mejor absorción y acompaña los ritmos naturales del cuerpo al despertar. El sabor es ácido, casi agrio, y para algunas mujeres puede resultar intenso al principio. Si te ocurre, puedes añadir una pequeña cantidad de miel o incorporarlo a un batido suave. No es necesario eliminarlo ni reducir la dosis. La amla ha sido estudiada en contextos de nutrición clínica y se ha observado que no solo apoya la salud capilar, sino también la vitalidad general, especialmente en mujeres que atraviesan periodos de estrés prolongado o presentan carencias nutricionales. La Universidad de California ha publicado investigaciones sobre el papel de los antioxidantes en la protección del cabello frente al daño ambiental. La palma destaca como una de las fuentes naturales más eficaces. Mujeres que viven en entornos urbanos con altos niveles de contaminación y presión diaria suelen notar mejoras en la textura del cabello y una reducción de la rotura tras varios meses de consumo constante de agua de malla. Piénsalo por un momento. Tu cabello está expuesto cada día a contaminación, radiación ultravioleta, calor de herramientas de peinado y tratamientos químicos. Todo eso genera estrés oxidativo que daña las proteínas del cabello y lo vuelve más frágil. La amla actúa como un escudo interno que ayuda a contrarrestar ese daño desde dentro hacia afuera. Te comparto un caso real. Una mujer con la que hablé, una bibliotecaria en la década de los 40, llevaba años luchando contra el cabello fino. Probó suplementos, lociones y tratamientos diversos sin resultados claros. Cuando empezó a beber agua de malla cada mañana, al cabo de 3 meses, notó que su cabello se sentía más grueso y con más brillo. No apareció cabello nuevo de un día para otro, pero la calidad del que ya tenía mejoró notablemente. Eso cambió por completo su percepción. También mencionó que su piel se veía más luminosa y que tenía más energía durante el día, efectos que suelen acompañar a una ingesta adecuada de vitamina C. Así que aquí la paciencia es parte del proceso. Ahora pasemos a algo que actúa de una forma distinta. La siguiente combinación se enfoca en mejorar el flujo sanguíneo y muchas mujeres notan la diferencia incluso a nivel de sensaciones. Mantente atenta. Aquí hablamos
flujos de circulación, no de la circulación que imaginas al hacer ejercicio, sino de los pequeños vasos sanguíneos del cuero cabelludo que llevan oxígeno y nutrientes a cada folículo capilar. Si esos vasos no funcionan de forma óptima, el cabello no puede crecer sin importar cuántas vitaminas tomes. Ahí es donde entran la canela y el clavo. Te explico la preparación. Toma un palito de canela y alrededor de 5 clavos enteros. Colócalos en 2 tazas de agua y llévalos a ebullición. Déjalos hervir durante unos 10 minutos. Luego apaga el fuego y deja que repose hasta que esté a temperatura ambiente. Cuela el líquido y bébelo lentamente a lo largo del día. Puedes tomar esta infusión entre 3 y 4 veces por semana. Es importante prepararla fresca cada vez para conservar sus compuestos activos. La canela contiene sustancias que favorecen la dilatación de los vasos sanguíneos, lo que incrementa el flujo hacia el cuero cabelludo. El clavo aporta eugenol, un compuesto natural que ha sido estudiado por su capacidad para mejorar la microcirculación. Investigaciones vasculares realizadas en Estados Unidos, incluidas publicaciones de Harvard, han señalado que mejorar el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo crea un entorno más favorable para que los folículos capilares se mantengan activos y saludables. No se trata de forzar el crecimiento, sino de eliminar una de las barreras silenciosas que lo estaban frenando. Una advertencia importante: si estás embarazada o padeces algún trastorno de la coagulación, consulta con tu médico antes de incorporar esta infusión. La canela y el clavo son potentes y aunque resultan seguros para la mayoría de las personas, siempre es mejor actuar con información y precaución. Para todos los demás, esta es una forma suave y natural de despertar tu cuero cabelludo y darle a tu cabello una oportunidad de luchar. Algunas mujeres incluso notan una sensación de calidez en su cuero cabelludo después de beber esto regularmente, lo cual es una señal de que la circulación está mejorando. Aquí tienes otro consejo práctico. También puedes usar agua de canela y clavo como enjuague para el cuero cabelludo después de lavarte el cabello. Simplemente deja que se enfríe completamente. Viértelo sobre tu cuero cabelludo, masajear durante unos minutos y luego enjuágate. Pero beberlo te da los beneficios internos que son igual de importantes. Es la que lo integra todo y además es la que cuenta con mayor respaldo científico dentro de esta lista. Y si has llegado hasta aquí, estás a punto de descubrir la quinta y última combinación, la que da sentido a todo lo anterior y puede cambiar de forma profunda la manera en que entendemos la salud de tu cabello a partir de ahora. Vamos a ello. Esta es la combinación de agua más completa de esta selección, las semillas de linaza. Y hay una razón clara por la que ocupa este lugar final. La linaza contiene lignanos, compuestos vegetales que han sido ampliamente estudiados por su papel en el equilibrio hormonal, especialmente en mujeres que se encuentran en la menopausia o en la etapa posterior a ella. El desequilibrio hormonal es una de las causas más frecuentes de la caída del cabello en la mujer, y lo más delicado es que suele avanzar en silencio. Muchas veces el daño ya es visible cuando el cuerpo lleva tiempo intentando adaptarse. La linaza ayuda a amortiguar esos cambios hormonales de manera natural sin forzar al organismo ni generar efectos secundarios. Pero su valor no termina ahí. La linaza es también una de las fuentes vegetales más ricas en ácidos grasos omega 3, esenciales para la salud capilar. Estas grasas ayudan a mantener los folículos flexibles, reducen la inflamación del cuero cabelludo y sostienen la fibra capilar desde la raíz hasta las puntas. Investigaciones realizadas por la Universidad de California y otras instituciones de referencia han observado que las mujeres que consumen linaza de forma regular no solo notan mejoras en el cabello, sino también en la piel, las uñas y la sensación general de vitalidad.
La preparación es sencilla, pero conviene hacerla bien. Toma una cucharada de semillas de linaza molidas. Las semillas enteras no resultan tan eficaces porque el organismo no logra descomponerlas por completo. Puedes comprarlas ya molidas o triturarlas en casa con un molinillo de café o una batidora. Añade la linaza molida a un vaso de agua tibia y deja reposar unos 5 minutos. Verás cómo adquiere una textura ligeramente gelatinosa. Mézclala bien y bébela en ayunas cada mañana. Si la textura no te resulta agradable, puedes colarla, aunque lo ideal es consumirla completa. Es importante tomarla fresca, ya que la linaza molida puede oxidarse con rapidez. Guarda el resto en el refrigerador o en el congelador para conservarla mejor. Puedes hacerlo a diario y la mayoría de las mujeres empieza a notar cambios entre los 2 y 3 meses. No significa que el cabello vaya a crecer de forma repentina, pero sí suele observarse menos caída, más brillo y un cuero cabelludo más equilibrado. Recuerdo el caso de una mujer, una artesana textil en la década de los 40, que llevaba años luchando contra el cabello fino. Probó productos costosos y tratamientos sin éxito. Cuando incorporó el agua de linaza cada mañana, tras 4 meses, notó su cabello más denso y su cuero cabelludo más confortable. Por primera vez en mucho tiempo, volvió a llevar el cabello suelto con confianza. Ese es el poder de la constancia. Un consejo práctico. También puedes añadir linaza molida a batidos, avena o yogur, pero consumirla en agua en ayunas ofrece un efecto más directo. Su sabor es suave, casi neutro. Algunas mujeres agregan unas gotas de limón o una pizca de canela para hacerlo más agradable. Lo importante es convertirlo en un hábito. Coloca la linaza en un lugar visible. Pon un recordatorio si es necesario. La repetición diaria marca la diferencia. ¿Y por qué esta es la última y más importante? Porque actúa sobre la causa raíz. No solo nutre el cabello, sino que ayuda a regular el entorno hormonal que ha estado afectando durante meses o incluso años. Cuando ese equilibrio empieza a restaurarse, todo encaja mejor. El cabello se fortalece, el cuero cabelludo se siente más sano y tú empiezas a reconocerte de nuevo. Estudios de Harvard han señalado que los lignanos de la linaza pueden ayudar a regular los niveles de estrógenos, algo especialmente relevante en mujeres a partir de los 40. No es una cura milagrosa, pero sí una de las herramientas naturales más completas, seguras y accesibles que existen. Además, muchas mujeres notan un beneficio adicional en la digestión, y esto es clave. Si el intestino no funciona bien, el cuerpo no puede absorber los nutrientes que consumes. La linaza favorece el tránsito intestinal, permitiendo que minerales como el hierro y el zinc, junto con vitaminas y omega 3, puedan ser realmente aprovechados, y cuando el cuerpo absorbe mejor, el cabello responde. Ahora te invito a elegir la combinación que más conecte contigo, cualquiera de las 6 que hemos visto hoy. No es necesario hacerlas todas a la vez. Elige una, tal vez 2 y mantén el compromiso. La constancia es la verdadera clave. Cuando se repite un pequeño gesto cada día, el cuerpo empieza a responder y el cabello lo nota. Un recordatorio importante. Si padeces alguna enfermedad de base o tomas medicación de forma habitual, lo más prudente es consultar con tu profesional de salud antes de incorporar cualquier cambio. Estas preparaciones son naturales, pero cada organismo es distinto y merece respeto. Y recuerda algo esencial, el mejor resultado siempre llega cuando cuidamos el cabello desde dentro hacia afuera. La nutrición interna crea el terreno y el cuidado externo lo acompaña. Si quieres profundizar más, en este canal encontrarás muchos otros videos con recetas y rutinas naturales para el cabello, pensadas para distintos problemas y etapas de la vida. Te invito a explorarlos con calma. Estoy segura de que encontrarás la combinación que mejor se adapte a lo que tu cabello necesita hoy.